Hola, hola, bienvenidas a esta segunda parte del proyecto con la colección del Bosque Encantado. Como visteis en la primera parte, y si no lo visteis, pues por aquí abajo en el listado de vídeos lo tendréis. La primera parte de este proyecto era un bolso o caja, dependiendo de cómo lo queráis utilizar, para meter esta segunda parte, que es el álbumcito que voy a realizar con la misma colección. Bueno, ahí veis que voy a utilizar trocitos para cubrir el lomo de los papel de encuadernar que me ha sobrado de hacer el bolso, también unos lazos de los colores de la colección, cartulinas que voy a mezclar o a combinar, mejor dicho, cartulina blanca y cartulina craft, y un trocito de antelina, que en este caso es la misma que he utilizado para realizar la caja bolso, pero que puede ser cualquiera que tengáis, o incluso puede ser ecopiel, puede ser una tela de algodón. Bueno, es por hacer una especie de encuadernación distinta a la que solemos hacer. Entonces vamos a cortar los cartones. Vamos a necesitar, lo he adaptado a la medida del bolsito, pero evidentemente podéis modificarlo y hacerlo más grande o más chiquitito en función de cómo queráis, ¿vale? Portada y contraportada de 13×20 y el lomito se me ha pasado la medida, pero bueno, allí está escrita, os la he pasado hace un momento. Y lo que vamos a ir haciendo es cubrir todo el canto de nuestro cartón, tanto de la portada como de la contraportada, con antelina. Esta antelina es un poco elástica, entonces si la corto a lo largo, me da para cubrirla completa. Si el trocito que tenéis es más pequeño y no os da, pues no pasaría nada. Intentad siempre que las uniones se queden o bien en la parte de abajo o bien en la parte trasera, para que no se vea cuando el álbum esté con el lomo a la vista. Es decir, si yo tengo que unir, o bien uno en la parte de abajo, como van a quedar los míos porque la tira me da completa, o si no, intentaré unir, pues por ejemplo, en la parte donde va a ir el lazo, para que luego cuando yo cierre con el lazo, pues disimule un poquito, o intentar disimularlo lo máximo posible. No es que se note mucho, pero bueno, sí que se nota un poquito la unión de una tela sobre la otra, bueno, de una capa de tela sobre la otra. Entonces, como veis, voy estirando, voy adaptando bien, y en los piquitos voy con la uña apretando y haciendo pues eso, el piquito. Si tiene bastante elastina y como veis en algunas de las curvas no hace falta ni hacer piquito porque se me fue adaptando, pero había otras en las que, bueno, dependiendo un poquito cómo fuese tirando de la ecopiel, de la antelina, he tenido que ir cortándole los sobrantes, ¿vale? Simplemente hacemos el piquito con la uña y luego le cortamos. Ahora, el lomo. Como os dije antes, voy a aprovechar estos dos trocitos de papel de encuadernar o papel tupper o como le queráis llamar, que hacen juego con los que he utilizado en el bolso. Y como me quedaban estos dos trocitos, pues he intentado hacer una especie de collage para que llevase los dos colores y combinase luego a la hora de meter el álbum dentro de la cajita. Entonces, en la parte de arriba veis que intento aprovechar lo máximo posible. En este caso no me queda demasiado grande las patillas, por llamarla de alguna forma, las pestañas que luego van a unir la portada y la contraportada. Suelo dejarlas de más o menos 2,5 centímetros, incluso 3, dependiendo o más, dependiendo de si me sobra un poquito más. En este caso las pestañas van bastante justas, van de unos 2 centímetros, pero bueno, se enganchan perfectamente y no se me va a desmontar el álbum por ello. Entonces voy a colocarlas de tal forma que, bueno, pueda distribuirlas de la mejor manera posible. Si no estáis utilizando restos, pues podéis cubrir todo lo que es el lomo de una única pieza, o podéis también hacer así combinaciones con telas, con ecopieles o con cualquier material para encuadernar que tengáis. Y como os dije, la pestaña de la derecha y la izquierda, las dos largas, las verticales, las vamos a dejar sin pegar porque son las que van a unir nuestro proyecto. Y la pestaña de arriba y la de abajo la vamos a meter y a pegar completamente, desde la izquierda a la derecha, incluidas también las esquinitas, ¿vale? Las pestañitas que me quedan en la esquina. Ahora ponemos pegamento en toda la pestaña en vertical y lo pegamos al álbum. No hace falta que quede espacio, pero tampoco pegarlo como si no hubiese un mañana, ¿vale? Que queden ahí juntitas para que les quede el espacio suficiente para que la portada y contraportada se puedan abrir, pero no es necesario dejar demasiado espacio. Entonces, una vez que los tengo pegados, voy a aprovechar para, antes de colocar guardas, ni espina, ni absolutamente nada, como muchas veces a mí se me pasa y me olvido de pegarlos, perdón, pues lo primero que voy a hacer es poner los lazos. Como veis, estoy utilizando una combinación de dos lazos, uno beige y el otro en un azul menta, verde menta, bueno, un color que combina muy bien con la colección.
Y una vez que tengo esto hecho, voy a cortar la espina. He aprovechado un A4 en tamaño, lo que es el largo, en los 29,7 lo he dejado tal cual, luego lo que me sobre lo corto, y a lo alto lo he cortado a 19,7. Mi álbum mide 20 centímetros, entonces yo siempre hago la espina unos 3-4 milímetros menos, ¿vale? Normalmente 3, por eso os la pongo a 19,7. Pero si sois de hacer medidas más redondeadas y sin necesidad de tantos milímetros, podéis cortarlo a 19,5 y os va a quedar, porque la diferencia al final son 2 milímetros. Como veis, he ido haciendo pliegues cada centímetro. El primer pliegue va a 3 centímetros para dejar una pestaña ancha que se enganche en la zona de la izquierda, y el último pliegue, o sea, desde el último hasta donde vaya a cortar, también he dejado unos 3 centímetros aproximadamente. Entonces, como os he dicho, he hecho 18 pliegues, si no he contado mal. Van a ser 3 páginas, entonces como cada página necesitamos 3 montañitas o 3 pliegues para hacer la montañita, pues 6 por 3, 18 pliegues que he hecho de 1 centímetro de separación cada uno de ellos. Y ahora les voy a ir dando forma. Tengo que coger siempre 3 de los pliegues. El segundo es el que doblo para que vaya hacia arriba, para que sea el pico de la montañita. Una vez esos 3 doblados, cojo los siguientes 3, es decir, no empiezo en mi último pliegue de la montaña que acabo de montar, sino que en los siguientes 3 el segundo es el que va arriba. Y una vez que las tengo todas dobladitas y con la forma, voy a ir echando pegamento en la parte de atrás de la montaña y pegando entre sí cada una de las capas. Es una espina sencilla, ¿vale? No es doble, es sencilla. Y en mi caso, os lo digo como detalle por si las veis un poco más grandes, yo suelo hacerlas de 1,2, ¿vale? Las montañas, porque las de 1 me parecen muy justas y las de 1,5 ya se me pasan un poco. Entonces, como en mi tabla de plegar tengo la medida de 1,2, pues a 1,2 que las pego. Una vez que ya tengo todo así pegado, como veis, he cortado los piquitos de las espinas para que luego a la hora de meter el sobre no me entorpezcan. Y se me olvidó, que ahora veréis que lo hago una vez ya pegada la espina en su sitio, se me olvidó cortar un pelín eso que veis ahí, ¿vale? Siempre intento cortar un poquito esas esquinas de las pestañas para que luego al colocar las guardas, si por lo que sea pues me voy 1 milímetro más adentro o he cortado la espina 1 milímetro más o lo que sea, pues que no se me vea por ahí esos trocitos, esas esquinas que se ven un poco feas, ¿vale? Esto, como os digo, os lo podéis hacer antes y bueno, os evitáis pues cargaros algún trocito de papel que se os pueda, o incluso de tela que se os pueda quedar por ahí. Una vez que coloco la espina, hay que insistir bastante, acordaros, siempre os digo esto, insistir mucho con la plegadera entre los pliegues para que se quede todo bien pegadito, porque si se nos desmonta la espina tenemos un problema. Y una vez que hacemos eso, ya podemos colocar tanto las guardas como decorar un pelín la portada. Mi idea es que este sea un álbum súper sencillo. Veréis que no tiene nada, o sea, es sencillísimo, es súper fácil de hacer, rápido, y tiene muchísima capacidad, ya no solo por el número de hojas que lleva bastantes, sino porque a mayores de las hojas en cada uno de los sobres va a llevar un desplegable. Y bueno, veréis al finalizar que caben un montón de fotos y es un álbum que si os ponéis en una tarde lo hacéis. Lleva más tiempo cortar papeles y pegar que lo que es hacer la estructura y el álbum en sí. Entonces, bueno, quería que también el bolso o la caja fuesen un poco el protagonista y que el álbum fuese, pues eso, más sencillo y más rápido. Bien, vamos ahora con los sobres. Como veis, la primera parte la vamos a cortar de 19,5 por 13, en realidad el mío 12,8, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y como os he dicho que voy a ir combinando cartulina blanca y cartulina craft, he cortado 3 de cada. Son 6 páginas y por lo tanto 3 van a ir en color craft, 3 sobres, y 3 van a ir en color blanco. Y luego otros 6, 3 y 3, 3 craft y 3 blancos, de las medidas ahora os las doy, 22,5 por 13, es decir, 3 centímetros más que la anterior. Bueno, en realidad 12,8, ¿vale? A lo ancho, para que no me sobresaliese demasiado. Os pongo 13 para redondear, pero las mías están a 12,8. Y como os he dicho, en el lado largo, en el que mide 22,5, he hecho un pliegue de 1,5 centímetros en cada uno de los extremos para poder doblar y montar los sobrecitos. Y cortamos las esquinas, como acabáis de ver, para que luego no me sobresalgan y me quede todo súper bien rematado y pegado. Una vez que tengo esto cortado y antes de echar pegamento ni rematar nada, voy a comprobar que las medidas están correctas y que la parte que va simple, que no lleva pestañas, se acomoda perfectamente encima, que no sobresale por ninguno de los lados, y si es así, si sobresale, es que algo he hecho mal, he cortado mal y tengo que volver a cortar o volver a medir. Entonces, echamos pegamento en las pestañas,
colocamos en una de ellas y centramos, y una vez que tenemos una de ellas colocadas, bajamos la otra, la colocamos en su sitio y confirmamos, o comprobamos, mejor dicho, que esté correctamente, que no me quede torcido, que no me sobresalga más de un lado que del otro, y así os tiene que quedar abierto en las partes largas, arriba y abajo. Ahí tengo ya mis sobres montados y combinados, como veis, uno en blanco, otro en craft, uno en blanco, otro en craft, y voy a empezar a pegarlos. Yo siempre empiezo a pegar desde la parte de atrás, es decir, desde la última espina hacia adelante, y así esa hoja me sirve como referencia para ir enderezando todas las demás. Yo pongo por inercia siempre el pegamento en la espina. Intento no echar demasiado, que tenga pegamento por todo, pero sin que me sobresalga, sin que queden pegotes que luego a la hora de pegar se me vayan escurriendo por la espina y demás. Incluso si veo que me queda demasiado, lo que hago es pasarle un pelín con el dedo para sacarle humedad. Y una vez que yo lo tengo ahí colocado, pues nada, bajamos con cuidado y con la plegadera o con el dedo le vamos dando para que se nos quede bien pegadito, y es también muy importante que esta parte nos quede bien pegada. Voy a repetir este proceso con todas las páginas, combinando, como veis ahí, una blanca, una craft, una blanca, una craft. Y ya tengo lo que es la estructura de mi álbumcito listo. Como os dije antes, ahora cada uno de estos sobres va a llevar una estructura doblada súper sencilla, ahora veréis, que va a medir 22 por 19, y en el lado que mide 22, en el lado largo, voy a hacer un pliegue a 8 centímetros, que creo que ponía ahí, o 10, pues se me va la vista ya, soy mayor, a 10 centímetros si no me equivoco. Bueno, tenéis las medidas un pelín más atrás y yo, como voy un poco lenta, pues me tengo que aguantar, pero por eso os las escribo siempre, porque si no luego se me pasa. Entonces, como veis, lo que he ido haciendo es, donde va el sobre craft, he puesto la tarjetita o el tarjetón o lo que queráis, como queráis llamarle, en craft, y donde va el sobre en craft le he puesto la tarjeta en blanco. Entonces ahora vamos a decorar y veréis que es la decoración más sencilla del mundo, porque lo único que he hecho ha sido cortar papeles a la medida, bueno, medio centímetro menos a lo alto y a lo ancho de lo que me mide cada una de los trozos, y he ido combinando, pues como veis. En lo que es la línea esa finita delantera he intentado poner papeles que tengan alguna de las ilustraciones chulas, porque mi idea es que ahí no va a ir una foto, sino que esa va a servir de decoración. Y luego en las páginas que van lisas simplemente he ido poniendo, excepto en esa primera, que sí que he cortado un trozo de cartulina de un sobrante que tenía para como hacer una especie de marco para una foto. En las demás he ido poniendo pues algún recortable, pero sin pegar del todo uno de los die-cuts, veis como esa hadita que está ahí, por ejemplo, solo la he pegado en lo que es la parte de abajo del die-cut y he dejado todo lo demás levantado para que yo pueda luego introducir ahí una foto, porque bueno, siempre es mejor decorar los álbumes una vez que tienes las fotos y así vas poniendo pues los recortables, las frases, los sentimientos, lo que sea, pero para darle un toque chulo y para que quede un poco más, para que luzca, pues le he puesto estos recortables así pegaditos. Bueno, como veis y como os he dicho ya desde el principio, no tiene nada, es un álbum sencillísimo, pero que caben un montón de fotos, que está genial para que hagáis un regalito para una tarde de scrap, que os apetezca poneros a scrapear sin demasiadas medidas, porque al final todos los papeles van de unas medidas muy parecidas. Y bueno, espero que os haya gustado, que si es así, que le deis mucho amor a este vídeo y que nos vemos muy pronto con otro tutorial. ¡Chao, chao!